A la familia en Cristo, muy buenos días mis amados hermanos, gracia y paz de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. En esta mañana quisiera que nos llenáramos de gozo y de alegría alrededor de la palabra del Señor. Para comenzar nuestro devocional, iremos a Colosenses capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Una de las cosas que debemos revisar al comenzar a estudiar un libro es su contexto. Y es interesante que nosotros podamos meditar que la carta a los Colosenses sea escrita por el apóstol Pablo, la cual nos permite revisar un poco sus aspectos de vida, su misión, y que todo es por gracia de Dios. Siendo muy joven, él ya militaba como fariseo. Era un hombre judío y a la vez también romano. Él participó de la persecución a la iglesia. Tal vez lo que lo impresionó y llamó a la fe fue la muerte del discípulo del Señor Jesús, Esteban, la cual él aprobó y estuvo como testigo, según narra Hechos de los Apóstoles en su capítulo 7, 8 y 9. También podemos decir que era de una familia muy acomodada y prominente de Jerusalén. Pero el Señor Jesús lo llamó, lo convirtió, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta carta nos presenta claramente que Pablo es aquel Saulo, llamado por nuestro Señor para su servicio apostólico, para ser aquel hombre que faltaba y que fue añadido casi como un abortivo, como él lo dice. Claramente está que su ministerio fue desarrollado para poder fundar las iglesias en Asia, Damasco, Jerusalén. Saliendo de ahí, para que él pudiera compartir de la alegría de la salvación. Sus sufrimientos fueron pasar por la prisión en Jerusalén, en Cesarea, en Roma mismo. Tuvo muchos otros sufrimientos, pasando por cárceles, apedreamientos, latigazos, naufragios, traiciones y detracciones. Conocemos por la historia que él fue traicionado. Claramente está traicionado por muchos de sus discípulos, traicionado por aquellos que lo llamaban maestro y se llamaban a sí mismos Jesucristo. La palabra apóstol nosotros sabemos que significa enviado. Enviado por aquel que fue verdadero hombre y verdadero Dios, Jesucristo. Una palabra compuesta por dos sustantivos para nosotros, pero se convierte en un solo sustantivo porque presenta a Jesucristo como aquel que es el mediador entre Dios y los hombres. Él fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Por esto nuestro versículo nos llama la atención y dice: es por la voluntad de Dios. Y claramente que su ministerio, su carta, está siendo apoyado por aquel que va a ser su hijo en la fe, el hermano Timoteo, o el pastor Timoteo, que más adelante nosotros podemos hablar claramente de él. Fue un gran misionero mundial, el cual pudo desarrollar con gozo y con alegría la extensión del reino. Es el mayor escritor del Nuevo Testamento,
ya que posee por lo menos 13 epístolas o 13 cartas a su nombre. Un hombre sencillo, poco atractivo posiblemente para los ojos humanos, pero poderoso en los determinamientos que hizo Dios para llamarlo y enviarlo. Nos podemos deleitar en ese ministerio y sabiendo que el Señor es fiel para poder poner hombres, para fundar iglesias, para poder predicar, para poder enseñar doctrina, para poder capacitar a otros hombres, formando pastores, ancianos, misioneros. Por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pablo es un ejemplo del hombre que es servidor y que se deleita en el servicio para el Señor, que vive agradecido por todo y en todo, que aprendió a tener lo mucho y lo poco, fundador posiblemente de Colosas, el cual asumió este desafío para poder servir en la extensión del reino, apropiándose tal vez del mandato de ir por todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿qué podemos aprender de este corto versículo? La fidelidad de nuestro Dios, porque a través del apóstol Pablo tenemos la gran mayoría de cartas muy claras, como la de Colosenses, que sientan doctrina, principios y dogmas cristianos que son aplicables hoy para nuestra vida, que Él fue traído de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, así como nosotros, y que también fue enviado, que no estuvo solo, que estuvo acompañado por muchos hombres, de manera especial por Timoteo, su hijo en la fe. Entonces, mis amados hermanos, gracias al Señor por los hombres de Dios que son útiles para enseñarnos como maestros, para discipularnos, para moldearnos en carácter. Y así como Timoteo se sujetó a Pablo, que nosotros nos sujetemos a nuestros pastores, a nuestras iglesias, que nosotros podamos vivir cada día para el Señor. Amados hermanos, que la gracia del Señor nos llene de esa fortaleza y de ese ánimo para seguir adelante, para seguir en las verdades bíblicas y ser coherentes en la fe. Pablo entregó su vida por el Evangelio, por la extensión del reino. Y nosotros también estamos llamados a atestiguar la obra en muchos hombres de Dios que Dios ha llamado para extender su Evangelio. Que el Señor los bendiga. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.